caso cerrado. Bueno, amigos, y después de esa explosión estamos de regreso para recibir al próximo caso. Todavía tengo el oído como recibir al próximo caso de hoy con un fragmento del artículo web que dice así: no existe en Internet un peligro más subestimado que los retos virales. Y no tenemos ni que hablar de eso, porque es que son tantos los retos anormales que se convierten en virales, que yo me pregunto, ¿qué tenemos nosotros en la cabeza que los hacemos virales? Que pasen los litigantes. Yo he trabajado con mucho sudor para sacar mi compañía adelante y este hombre con un solo lengüetazo la ha destruido por completo. Él hizo un fraude, nos engañó a todos y ahora está pagando las consecuencias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Brahim, explícame quién es Juan Carlos, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Juan Carlos es mi ex amigo. Lo estoy demandando por la cantidad de $50.000, ya que me ha cobrado mal toda la empresa y me ha dañado por completo mi imagen. Me ha dejado en la calle. Bueno, a ver, explícame los hechos. Bueno, él y yo nos conocemos desde hace varios años, desde la high school. Crecimos juntos, todo iba bien, la verdad, le tenía mucha confianza. Él vino acá y cuando yo iba a su casa, siempre me invitaba, comíamos unos helados, que eso hacía supuestamente su nana. Estaban buenos los helados, eran helados vegetales, me empezaron a gustar, la verdad. Yo siempre tuve la idea de ser un comerciante, de emprender. Y estábamos ya en la universidad, le dije, vamos a emprender. Vamos a buscar el negocio, lo que realmente es bueno. Ok. Él le pareció la idea, nada más lo invirtió, pero no se dedicó a ella. ¿Invirtió qué? $5.000. $5.000, ok. Él invirtió $5.000, yo igual los puse. La empresa empezó a crecer con 2 años. ¿Y qué hacía la empresa? Hacíamos helados vegetales. Ah, los helados estos que él mismo te había... Sí, que él mismo me dio. Yo le dije a él, vamos a hacerlo crecer. A él no le pareció tanto la idea, la verdad. O sea, yo era el que más iba a presentarme a las pequeñas compañías, con puro sudor, 4 de la mañana, llegaba a la casa a las 2 de la mañana y mismito dormía, iba a salir otra vez. Le dediqué tiempo, todo se lo dediqué a esa empresa totalmente. Okay. Este hombre no hizo nada, siempre fue un vago, la verdad. Un vago que no hacía nada, supuestamente que se dedicaba a los estudios, pero no hacía nada, la verdad. Yo siempre le dediqué tiempo y él agarré y le dije, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Vamos a separarnos mejor. Okay. Lo agarré, lo senté, hablamos, le di un contrato por debajo, él lo firmó, le regresé sus $5.000. Él lo firmó un poco molesto, pero fue lo mejor, la verdad, para la compañía. Porque en lo que él salió de la compañía, la verdad era como una nube negra. Empezó a crecer mi compañía totalmente. Me empezaron a llamar más supermercados, me empezaron a llamar pequeñas compañías, grandes compañías. Que te querían comprar el helado. El helado vegetal, les encantaba a la gente, la verdad. Perfecto. Empezó a crecer y para mí bien. Pero esta persona tenía como una mala espina, siempre tuvo algo malo contra mí. Yo la verdad siempre lo considero un amigo, pero ya no lo considero nada. Esta persona que está tiene nombre, una rata. Tiene ¿Pero nombre. qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Él, junto a su amiga, su nana, no sé qué es, fueron a todos los supermercados que yo distribuía mi producto, el helado vegetal, fueron a todos los supermercados donde estaban, empezaron a destaparlo y a lamerlo. La vieja hedionda lo empezó a lamer, cada uno de los helados. Imagínate tú qué tendrá esa señora por la boca, una vieja estúpida, y este hombre más aún que le dio esa idea. Ten más respeto porque para él mi fue el nana, que le por dio la favor, idea. no. Lo empezaron a lamer uno por uno en varios supermercados. Y la verdad yo tengo pruebas de eso. O sea, porque lo grababan también. Lo grababan también, son unos enfermos, unos desquiciados. Empezaron a grabar los videos. Bueno, vamos a ver la prueba, señor director. Ahora sí, Mirana, llegó la hora. Te vamos a enseñar el reto del lengüetazo. No hay gente nada, así que aprovechemos este momento. Hágalo, abran la refri y sáquelo. Miren lo que va a hacer Mirana en este momento. Ella quiere ser famosa y les voy a enseñar cómo se hace el reto del lengüetazo. Miren eso, cómo lo hace, eso es increígale, sígale, Nana, apúrense. Y que venga la gente.
Wow, eso es increíble. ¿Usted quiere ser famosa? Hágale, hágale. Demuéstrele a la gente cómo se hace el reto del lengüetazo. No, pero ella casi se come el helado entero. Perfecto, increíble. Está bien enferma. Póngalo, viene gente. Rápido. Eso. Una vieja enferma. Y entonces luego lo devuelven a la nevera donde viene un cliente, un consumidor que no tiene la menor idea, lo compra, lo lleva a su casa y consumen helado que ha sido lengüeteado por sabrá Dios qué lenguas sucias. Ahí es donde quiero llegar yo. Ahí fue cuando me destruyeron, porque ese video lamentablemente se hizo viral gracias a la rata que tengo al lado. Se hizo viral ese video. Tú eres la rata. No. Entonces los supermercados te han estado llamando que quieren retirar Me el llamaron, producto. Me empezaron a llamar a los días, al día siguiente me empezaron a llamar, me dijeron que no, que su helado debe tener algo, que debe estar dañino, debe tener un producto y se Ahora, dañó. vamos a hablar del envase del helado. Bueno, hay helados que tú compras y cuando le quitas la tapita, tiene un plastiquito que está sellado, ¿verdad? Sí. Y tienes que entonces quitarlo. Pero el tuyo no lo tiene. No, porque como empezamos como una compañía pequeña, son unas máquinas que son muy costosas. Como es un helado también vegetal, para que mantenga y conserve su gran sabor, lo dejamos así, porque ya al tener plástico le cambia el sabor. Y es algo que se mantiene en una nevera con bajas temperaturas. ¿Alguien tuvo alguna consecuencia? Sí, lamentablemente sí. Gracias al enfermo que está al lado mío, hubo una persona, varios, que han tenido hepatitis A, como usted podrá ver. Nos han contaminado. Ok, Me han dañado mi empresa, mi imagen, todo. Me han dejado en la quiebra. ok. ¿Cómo responde, Juan Carlos? Muy buenas tardes, doctora Polo. Quiero responder esta demanda y quiero contrademandarlo a él por $50,000. También. Sí, y ¿Por? déjeme contarle por qué. A ver. Él vino aquí a poner el cuento muy bien y todo, pero él no le contó que la dueña y la que hizo este helado es mi nana. Ella este helado lo viene haciendo porque su familia lo hacía antes, es como una tradición de la familia. Entonces cuando ella me cuidaba a mí desde pequeño, me lo hacía. Y es muy riquísimo, si usted lo probara le encantaría. Pero ella lo patentizó la receta. Sí, entonces déjeme contarle. ¿Sí tiene la patente de la Sí, receta? claro que sí, doctora. Entonces, cuando yo crecí y lo conocí a él, porque los dos estudiábamos juntos en high school, luego fuimos a la universidad, que por ser la persona que es ahora no pudo continuar. Entonces, yo dije, ¿por qué no nos hacemos socios? Es una buena idea. Yo te puedo dar la receta que mi nana me hacía, que es una buena idea y nos puede ir muy bien. Entonces, en este caso, él me dijo, ok, perfecto, lo podemos hacer. Yo dije, ok. Entonces, le conté todo lo que mi nana hacía, cómo era el proceso. Y desde ese entonces, doctora, nos iba súper bien. Las ganancias fueron incrementando. Porque Gracias a lo mí. primero que él inventó, Gracias a mí. eso no servía, a la gente no le gustaba. Ok. Entonces, con el producto que yo le di, la receta que mi nana hacía, Ajá. nos fue súper bien. Yo dije, wow, esto es increíble. Entonces nos hicimos socios, cada quien puso $5,000 cada uno. Ajá. Entonces de ahí fue incrementando todo. ¿Qué viene a pasar? Este señor, como ya el negocio iba creciendo, porque yo era el que tenía la contabilidad, él solamente se iba ocupando de distribuir el producto por diferentes Yo empresas. hice y todo. todo. Yo Claro lo hice que no, crecer. doctora. Espérate. Doctora, los dos trabajamos Ok, muy duro. dale, ¿qué pasó? Entonces, el señor ahora viene porque llegó una tal secretaria y ellos dos se pusieron como de acuerdo, se hicieron socios y entonces ahora él viene y me dice, mira, el producto no se está vendiendo porque, bueno, déjeme contarle que el video que él mostró ahorita, ese video nosotros no lo hicimos con ninguna intención de dañar la empresa ni nada. ¿No? Claro que no, doctora. Y déjeme decirle porque mi nana siempre ha tenido el deseo de ser una mujer famosa. Nunca lo he hecho, dije. Wow. ¿Ese video lo hicieron ustedes después que tú saliste de la Sí, comparación? doctora. Nosotros ahí no tenemos ninguna responsabilidad. Ah, ¿no? Yo dije, doctora, ¿por qué no? Es el producto de mi nana. Ella lo hizo. Es una buena idea para nosotros poderlo hacer. Si tu nana hubiera patentizado esa receta, la que estuviera aquí demandando fuera ella. Pero, doctora, fui yo el que también fui parte de eso. Gracias a mí también el negocio creció. Yo creo que el asqueroso aquí con la idea cochina de hacer esto fue tuya. Pero Y eso ahora no te es estás asqueroso, escondiendo doctora. con el ¿Cómo va a ser lío. asqueroso? Mira qué estupidez.
Mi nana siempre ha querido ser famosa. Yo la hice famosa Algo dándole enfermo, algo lengua enfermo. a los productos que los consumidores compran en los supermercados. Y ella contamina con su asquerosita lengua. ¡Qué linda! Doctora, pero Anillo. se hizo Voy a hacer un famosa. receso. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Yo también tengo. Regresamos después de este corto receso. A ver, doctor, háblenos como un lengüetazo en un helado puede causar hepatitis A. La hepatitis A, ¿verdad? No se transmite por la sangre, sino se transmite por la saliva y usualmente por ¿verdad? Productos contaminados. Caso cerrado. Caso cerrado. No sé si ustedes están pendientes de las noticias. Yo siempre estoy pendiente de las noticias porque creo que dicta un poco el ritmo de lo que está viviendo el mundo. Y estas estupideces de los retos virales, esto que hacen en el internet, me sacan de quicio, porque es que todos los días vemos una noticia relacionada con algún tipo de estupidez nueva que salió. No sé si vieron la de la chiquilla menor de edad pasándole la lengua a un helado en un supermercado y luego devolviéndolo a la nevera como el gran chiste. Pero quiero que sepan que esa chiquilla está enfrentando pues un sinnúmero de años en la cárcel, cargos penales bastante serios, aún siendo menor de edad. De pronto sale un video en la internet. Uno de estos videos virales anormales. ¿Y cuál es? Es parecidísimo a lo que la chiquilla esa hizo. Es él incitando a la nana que saque uno de estos helados que este vende, lengüeteando aquel helado. Pero, doctora, a la gente le gustó. Dale. No, a Y la gente le devolviéndolo gustó. a la nevera. A la gente le encanta todo tipo de estupideces, no seas anormal. ¿Qué Doctora, sacaste pero a la con- gente le gusta. ¿Cuánto dinero ganaste con eso? ¿Cuánto? Bueno, hasta ahora nada, pero... Nada, ni vas a ganar. Porque eso es un acto criminal, es penal. ¿Tú fuiste a la universidad? Sí, doctora, claro que sí. Enfermo. No sé a qué No universidad eres el fuiste enfermo tú. acá. El tema es que ahora han habido reclamos de personas que han agarrado hepatitis por haber consumido los helados cochinos, lengüeteados, esto. Y este chico está exigiéndole $50,000 por los daños y perjuicios que le ha ocasionado al producto. Pasemos al testigo del demandante, Roberto, por favor. Mira quién viene, doctora. Mire que le quiero contar que él dice que él hizo esto con su nana, lo de la lengua, porque su nana quiere ser famosa. Claro, yo y le él ayudé, le quería doctora, dar la yo le ayudé. oportunidad de Está hacerse enfermo. famosa en la internet con este tipo de cosas. ¿Sabe cuántos millones tiene de vista ese video, doctora? vieja Tiene Ajá, no me 10 millones. interesa lo que tenga. Doctora, ¿Tu pero ella es nombre igual cuál que él. es? Hola doctora, buenas tardes, mi nombre es Jenny. Jenny, tú estás aquí apoyando Ella es a una Abraham. metiche, doctora. A Yo mi no sé qué hace pareja. acá. Ok. Como usted pudo ver en el video, lo que están haciendo estos dos señores con los helados que nosotros tenemos, le están Que pasando la nosotros lengua, tenemos. están contaminando a las personas que lo están consumiendo, ya que he tenido varios clientes que se han quejado porque han tenido hepatitis A. Hepatitis, ok. Entonces, aparte de estar lamiándolo, y eso es una cochinada, están Enfermando contaminando a a nuestros nuestros clientes clientes. y Claro que nuestra no, compañía doctora. está quebrando por culpa de ellos, porque ya ningún cliente va a comprar nuestros helados después de ver ese video. Nuestros Dañó helados nuestra son imagen. de mi nana. La dañó. Ella los Ok. creó, no tú. Ok. ¿Qué nana? Ok, bueno, tu nana debe tener otra demanda porque... ¿A qué? ¿Tú tuviste algo que ver con la separación de ellos dos? No, doctora, yo soy la secretaria de él. Ya después que estuve trabajando en la oficina, tuvimos una relación, pero ya cuando yo llegué a trabajar con él, nosotros no éramos nada. Solo yo fui su secretaria y quedamos en un acuerdo en que él estaba dañando nuestro negocio porque No él no hacía estaba nada. haciendo nada. Él solo estaba ahí, Ok, no está... No, Vagueando. no estaba aportando nada al negocio, solo ¿Cómo estaba que no estaba estorbando. aportando nada? Si yo Nada. trabajaba No, lo muy duro dañó. bueno, también. vamos a pasar al testigo del demandado. La lengüetera. La de vieja nana. verde, esa es una vieja verde, ya la va a ver. Vieja Ella es mi hedionda. nana, doctora. Mira, Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se llama usted, nana? Me llamo Maciel. Maciel. Y dígame, Maciel, que usted ha venido a decirme. Es que yo soy del video, como se habrá dado cuenta, soy del video. la vieja enferma. Cállate, no la llames No, es así. una- Solamente es enferma. que hice el video porque quería ser famosa. Y es famosa, doctora. La gente la Gracias reconoce en a la Juan calle. Carlos es que soy famosa. Y también de que dicen que estoy enferma y todo. Es mentira. Estuve enferma, claro.
pero hace muchos años atrás. Ahora Imagínese. soy una persona sana. Y lo único que he querido es ser famosa. ¿Sabes cómo te conocen en la calle? Como la vieja enferma, ¿viste? ¿Qué La vieja enfermedad tuvo hedionda. usted Estás anteriormente? loco, muchacho. ¿Hepatitis? Hepatitis A. Doctora, pero Pero eso yo no soy está ahora una mal. persona eso no se sana. quita Eso no es tan fácil. mal Soy de una que estás persona hablando. sana. No, eso no Tengo- suena rápido. Por favor, dile al doctor Irizarry que pase, a la abogada Lisette Sierra que pase. Está loca, doctora. esa señora. Dile al Tú eres detective la loca, tú Peñate eres que la se loca. No, tú estás pase. loca, No, estás enferma. yo soy una hablando si tú persona no más sabes sana. nada. Estás tú. No, no, no. Sabe Dios qué cosa te habrás meterás en la boca, pero yo estoy una persona sana. Doctora, ya le puede mostrar cómo lo Señora, hace. usted inventó la receta de ese helado. Esa receta viene de mi familia por Y usted tiene la generaciones. patente de eso. Bueno, no. Ok, perfecto. A ver, doctor, háblenos como un lengüetazo en un helado puede causar hepatitis A. La hepatitis A, ¿verdad? No se transmite por la sangre, sino se transmite por la saliva y usualmente por ¿verdad? Productos contaminados o esencialmente ¿verdad? Contacto con boca o ano, a veces en las feces, en las heces fecales. ¿Qué pasa? Esto se mantiene vivo puede ser unas horas, puede ser unos días, y a la otra persona contraerlo, la hepatitis A, pues afortunadamente muere solo el virus, pero puede durar unas semanas, puede Y durar tiene unos meses. síntomas y es molestoso. Y puede ser fulminante en algunos casos. Imagínese sí. usted. Ok. Ahora, doctora, esto lo vimos pasar en las noticias con una chiquilla menor de edad que ha estado en todos los noticieros nacionales, internacionales, Lamentable etcétera, que se hizo etcétera. viral. Esta niña está enfrentando cargos penales, aún siendo menor de edad. ¿Cuántos años puede estar enfrentando en prisión? Bueno, en este caso, ella a sabiendas, porque el problema es que ella sabe que tiene esta enfermedad. O la Entonces, tuvo, ella dice que la tuvo. Eso es algo con premeditado, se puede decir. Sabe que le puede causar un daño a una persona. Estamos hablando probablemente 5 años como mínimo. Aparte de la falta de higiene, de la falta de conciencia. Y yo espero de verdad que la gente no haga virales estas estupideces. Cuando usted hace a un estúpido famoso, usted está gastando la fama en la estupidez. Y eso, señores, En los no enfermos vale la también. pena. Detective, ¿usted cree que podemos detener a estas dos personas Pero ¿cómo, doctora? Sí. si por no, la no, no, clara ¿de qué estás violación hablando? No. Para que te que vaya. han cometido en contaminar Claro que sí, estos doctora. productos? Sí, claro que sí, doctor. Es importante que el público sepa que todas esas personas que pusieron esos videos, todos han sido arrestados y enfrentan cargos bastante serios. Pero, doctora, no cargos le hicimos como con mala tampering, intención. que es un delito de primer grado, criminal mischief y también publicar actos ilícitos para publicidad. Son cargos muy serios. Perfectamente. Decisión del caso. Perfecto. Te concedo la demanda. Pero ¿por qué, Gracias. doctora? ¿Dónde quedó mi Gracias. trabajo? $50,000 Yo sabía. en 30 Claro que sí. días. ¿Dónde quedó He mi dicho, trabajo? Enfermo. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Cuidado con el helado. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias.